Como digo, en esta clase estamos trabajando sobre este laboratorio que se encuentra en la semana 5 y vamos a trabajar ya abriendo este laboratorio en el SQL Server. Entonces, continuaríamos ahí. Todos, por favor, que tengan abierto el laboratorio para poder continuar. Me indica. Evidentemente, lo inicial sería abrir la base de datos master. La sintaxis más básica para la creación de bases de datos, create database y el nombre de la base de datos, ¿no? Quiera borrar la base de datos, tendría que estar también en la base de datos master para hacer un drop database. Luego de que está creada la base de datos, podemos hacer un use de la base de datos actual, como en este caso use prueba, la base de datos ya la creamos, está activa, la tenemos aquí. Y podemos seguir trabajando sobre esa base de datos. Habíamos visto algunas condiciones para crear tablas. Vimos que en forma general el formato es la descripción de nombre del campo, tipo de campo, con la característica del null o non null, si es el caso, que null es la opción por defecto, que podemos crear las restricciones o constraints que se llaman de clave primaria y clave foránea, al final de la descripción de los campos de la tabla, de esta forma, y que en este caso, cuando solo usamos el nombre de la descripción o el tipo de del constraint, que es primary key, con el nombre del campo, el nombre que se le otorga a este constraint lo da el SQL Server. Lo mismo aquí, ¿no? Cuando digo frame key sobre este campo, que referencia a esta tabla, si es que no aparece el nombre del campo, se espera que en la tabla en referencias, o sea, en categorías, también existe un campo podcast. Los nombres de estos objetos los vimos, los había creado el SQL Server, pero podían ser creados también por el mismo usuario, ¿no? Aquí hicimos el uso de una restricción que se llama de defecto. También estos objetos se van creando dentro de la base de datos. Las restricciones de primary key, de foreign key, de default, de unique, se van creando en la base de datos. ¿Qué más hicimos de importante aquí? Vimos cómo podíamos manejar estas referencias de manera gráfica con el diagrama. Vimos aquí que en el caso de que una tabla tenga una clave primaria compuesta por dos campos, no necesariamente tenemos que usar la descripción del primary key al final de los campos para poder decirle que el primary key es compuesto, ¿no? Y aquí en este caso, por ejemplo, el primary key es compuesto y cada campo del primary key referencia a una tabla diferente, como clave foránea. ¿De acuerdo? Luego les había mostrado que hace el SP-Help. El SP-Help me muestra información sobre un objeto, en este caso sobre una tabla, ¿no? De la tabla ventas diarias, y es la información que me muestra. Este de aquí, que está pintado en rojo, es un store procedure del sistema. Y exec es una abreviatura de execute, de la sentencia execute. Entonces, con esto le estoy pidiendo que ejecute el procedimiento almacenado SP-Help para darme información sobre el objeto ventas diarias. El objeto ventas diarias es una tabla. Bien, hasta aquí habíamos avanzado, vimos cómo teníamos esta relación de ventas diarias contra código de sucursales, contra artículos y sucursales, que eran las otras tablas, básicamente, ¿no? Luego vamos a ver acá, aunque no es una buena práctica en el SQL Server, se pueden crear campos calculados, como en este caso. Sin embargo, el crear un campo calculado, como en este, no sigue el concepto básico del SQL Server, que es el de no tener información repetida. Pero por alguna necesidad es posible que se pueda romper esa concepción de la normalización de la base de datos y colocar campos de valor calculado. Vamos aquí. Para crear tablas con el tipo identity. Identity es una condición similar a lo que existe en otros DBMS con autoincrement, en el que el mismo DBMS es el que asigna valor a un campo numérico y lo hace de manera secuencial, teniendo como base el valor 1 de inicio e incrementos 1 por 1, pero pudiendo cambiar eso con esta declaración, ¿no?
Entonces yo le puedo poner identity, le puedo poner el número inicial y le puedo poner el valor con el cual se va a ir incrementando. Cuando yo creo una tabla y la asocio identity, es muy probable que sea para utilizarlo como un primary key. Y de esa manera yo garantizo que siempre el campo código que estoy creando aquí va a tener valores numéricos enteros que van a estar a cargo del SQL Server y que por supuesto no se van a repetir. También vimos el valor de defecto getDate. GetDate es una función propia del sistema, primitiva, que obtenía la fecha y hora del sistema, ¿no? Por tanto, se asignaba a un campo de ese mismo tipo, del tipo datetime. Bien, hasta aquí nos habíamos quedado en la clase anterior. Vamos a seguir observando algunas otras cuestiones adicionales sobre la creación de tablas, ¿no? Ahora vamos a usar check. Check también es un constraint, una restricción. Esta restricción lo que hace es asociarse a un determinado campo y poner restricciones respecto de los valores admisibles para ese campo. En este caso, por ejemplo, yo estoy creando la tabla persons, le estoy creando con los campos ID como entero, que no admita nulos, apellido como un varchar de 255 que no admita nulos, nombre como un varchar de 255 y edad como un entero. Aquí le estoy asociando el check. Le digo que se verifique que edad sea mayor o igual que 18. Entonces, en este caso, si yo creo esta tabla persons, queda creada la tabla persons y yo quiero insertar un registro. Entonces voy a insertar un registro en la tabla persons. Le voy a poner la lista de campos, ID, apellido, nombre, edad. Y le voy a poner la lista de valores. Entonces voy a poner values. Voy a poner el valor 1, el apellido Paz, el nombre María. Y voy a poner la edad. La edad me dice mayor o igual que 18. Entonces si pongo yo aquí un 20, no tengo problemas, ¿no es cierto? Cuando yo inserte este registro, no tiene problemas en insertarse. Pero si yo quiero insertar un segundo registro en el que el ID sea 2 y los nombres sean Andrade, Julio, y yo ponga un valor menor a 18, ponga 15. ¿No? Entonces, cuando yo corro esta inserción, el sistema va a activar el check y no me va a permitir la inserción. ¿Bien? ¿Qué me dice aquí? Que la sentencia insert tiene conflicto con la restricción check. Pero aquí me da un nombre de esta restricción. ¿Por qué me da un nombre? Porque todo constraint tiene un nombre, ¿ya? Todo constraint se le dio un nombre el momento de la creación. Si es que no lo hizo el usuario, lo hizo el SQL Server. Entonces, para realizar eso, yo voy a hacer un SPHelp sobre la tabla persons, ¿ya? Y le voy a pedir que me muestre la información que tengo de esta tabla. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, aquí hay un constraint, ¿no? Un constraint de tipo, dice. Entonces, aquí hay un check en la columna edad y el nombre es este, ¿no? Es el nombre con el que el SQL Server se encarga de decirnos que hay un conflicto con este constraint de este nombre y no nos permite el ingreso de un valor que no cumpla con ese constraint. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lo creamos, no le dimos ningún nombre. ¿Pudimos haberlo hecho? Sí. Si no le nombramos, quien le nombra es el SQL Server, ¿no? Hay que entender entonces el momento que yo corro y me da el mensaje, este nombre de aquí es el nombre del constraint que fue creado por el SQL Server. ¿De acuerdo?
En esta tabla vemos también otro uso de un constraint que dice lo siguiente, miren. Una tabla que se llama employees, con employee ID entero not null, un last name varchar de 50 not null, un first name varchar de 50, un campo salary del tipo money, al cual se le asocia un constraint. Aquí le estoy dando un nombre a ese constraint. Aquí yo le digo, ese constraint se va a llamar check salary. ¿Ya? Y ese me va a hacer un check verificando que el salario sea mayor que 0. Como el salario es un tipo money, obviamente 0 es uno de los valores posibles, ¿no es cierto? Pero aquí lo que me está chequeando es que el salario sea mayor que 0. Evidentemente poner un salario de 1 tampoco es lógico, ¿no es cierto? Entonces yo le puedo poner aquí mayor que 300, por decirlo. ¿De acuerdo? Entonces voy a crear esta tabla que se llama employees con este check. Cuando yo le verifico la información de esa tabla se llama employees. Y la vemos. En el constraint, miren el nombre. El constraint se llama check salary, exactamente como fue definido aquí. Lo mismo que arriba, puedo yo hacer inserciones y verificar si el constraint cumple o no cumple, ¿no es cierto? Cuando yo voy a hacer inserciones definiendo todos los valores, no hace falta la lista de valores. ¿Okay? Vamos a crear aquí la tabla primero. ¿Vean? Ok, luego voy a poner el nombre de la tabla y voy a decir que con el valor 1, con el apellido Paz, mi nombre es Juan, voy a poner un salario de 100. 191. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahí qué pasa. Me estoy olvidando de ver. ¿Ok? ¿Sí ven? Entonces me dice que no puede concluir esta porque hay un conflicto con la instrucción, con el chequeo, con el check, que se llama check salary. Es el nombre que yo le di, ¿no? El nombre de la restricción constraint. Si le cambio, evidentemente, para que cumpla, que sea mayor que 300, el registro se va a insertar sin problemas. ¿Qué es lo que yo no he hecho aquí? No he descrito la lista de campos, ¿no? ¿Por qué? Porque puse un valor para cada uno de los campos. Entonces, en ese caso, se puede omitir. También se puede omitir el into. ¿Sí? Entonces, simplemente insert el nombre de la tabla. Si es que voy a darle valor a todos los campos, values y lista de valores. De lo contrario, lista de campos, values, lista de valores. ¿Vale? Otros ejemplos para constraints. Check constraint. En este caso, yo estoy haciendo un constraint utilizando el between. El between aquí me dice que este campo que se llama scholarship, el constraint se llama check raya baja, pongamos algo. ¿Ya? Que se llame de esa forma, check scholarship. Tiene que verificar que en el campo scholarship, que es beca, esté un valor entre 150 y 400. O sea, lo que equivale a decir mayor o igual que 150 y menor que 400. Entonces, esto me hace el between. Vamos a crear aquí students y vamos a insertar un registro
Le vamos a dar los valores. Y le vamos a poner un valor entre 150 a 400. Si le ponemos 150, lo debe admitir, ¿no? ¿De acuerdo? Lo inserto. Si es que yo quiero insertar otro registro, y le digo que está entre 150 y 400. Si quiero insertar un 500, no lo va a permitir, ¿no es cierto? ¿Sí? Me va a decir que está en conflicto con esto que se llama un check scholarship, que es justo lo que le habíamos, el nombre que le habíamos puesto a esa restricción check. ¿Están entendiéndolo? ¿Sí? Con control S pueden grabar los cambios que van haciendo sobre el archivo. Este es un archivo con una extensión .sql, que es una extensión que me dice que es un script de SQL. Puedo hacer otro tipo de uso de check con caracteres comodín. Esto funciona para cadenas. El símbolo de porcentaje representa cualquier cadena de 0 o más caracteres. El símbolo underscore o de subrayado representa cualquier carácter, un carácter cualquiera. Si yo pongo entre corchetes, puedo poner una lista de caracteres que representa un conjunto de caracteres. Y entonces aquí yo estoy diciendo que se verifique si el carácter, por ejemplo, forma parte de este conjunto de caracteres. Si es que yo hago esto, carácter, guión carácter, estoy haciendo un rango de caracteres. Los caracteres también en Cedasky se ubican en rangos, ¿no? De A minúscula a Z minúscula, de A mayúscula a Z mayúscula, son los rangos de caracteres. Entonces yo puedo crear algo como esto, mire. Puedo decir aquí que se crea la tabla piezas con un ID entero, una bodega, que es un char de 6 que no admite nulos, un nombre como un varchar de 255 y un valor que dice existencia de tipo entero. El primary key es el ID y luego tengo la descripción de un constraint. El constraint se va a llamar chkBodega, que es un nombre que le doy, y es un check para que bodega, el campo bodega, tenga este patrón. Verán que bodega es un carácter de 6. Que el primer carácter sea un dígito entre 0 y 9. El siguiente carácter, un dígito entre 0 y 9. El tercer carácter, un dígito entre 0 y 9. Aquí me falta un carácter de cierre, ¿no? Una llave de cierre. Corrijanlo. Aquí. Luego, un carácter mayúsculo entre la A y la Z. Luego, el carácter N o carácter S. Luego, el carácter E o el carácter O. Entonces, esta sucesión de caracteres representa uno de los caracteres de este conjunto. Este conjunto está dado por N y S, entonces aquí puede ir la letra N o puede ir la letra S. Igual este conjunto está dado por EO, puede ir la letra E o la letra O. Entonces, un número probable aquí sería 1, 2, 3, A, N, E. ¿No es cierto? De esa forma se podría ir conformando el patrón de valores posibles que me permite este check. Los check con patrones son muy usuales para temas como que codificación y ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, si ven aquí, el check está asociándose a los valores permisibles de un campo. Está trabajando sobre la restricción de dominio de un campo, ¿ya?
Entonces, ¿qué valor sería posible ahí? ¿Qué valor no sería posible? Entonces, insert into piezas. Y aquí podríamos poner values. Aquí un valor entero. Una bodega. Y aquí viene el tema de la bodega, ¿no es cierto? Veamos si yo pongo así. 1, 2, 5. A. N. O. Okay. ¿Ya? Ok. Si yo pongo eso para la bodega, luego puedo poner un nombre. Y luego puedo poner una existencia entero, o sea, puede ser que la pieza tenga 10 unidades en existencia, y eso sería. ¿Me va a permitir o no me va a permitir? ¿Qué dice? ¿Me permitirá o no esta inserción? Sí. Sí, ¿no es cierto? Pero si yo hago aquí esto, ¿me permite o no? No, ¿verdad? Porque espera 3 caracteres dígitos seguidos de los caracteres A, Z, luego una NS o luego una E o una O. Si yo aquí pongo cualquier carácter, por más que cumpla esto, no se va a cumplir. Entonces, esta es una verificación del tipo patrón de caracteres. ¿Listo? Otra forma de uso del check es para verificación de cadenas de caracteres que forman parte de un conjunto. Por ejemplo, aquí, yo estoy creando una tabla proyectos que tiene un proyecto ID como entero, un proyecto como carácter de 4 que no admite nulos, un título como bachar de 5, un presupuesto de tipo money. Y luego le he añadido un check, que se llama check code. Sobre la tabla, sobre el campo proicode, que es un carácter de 4, y yo le digo que proicode es válido siempre y cuando sea una de estas cadenas. Com, meta, alim o mante. Si es que no es ninguna de estas cadenas, entonces simplemente no se va a posibilitar la inserción. ¿De acuerdo? Entonces aquí hacemos la prueba de insertar. Vamos a ver qué pasa. Entonces aquí tengo el PROICOD 1, el PROID 1, el PROICOD 100, el PROICtítulo Ciencias y el presupuesto 2000. ¿Se podrá insertar o no? Tengo que crear primero la tabla proyectos. Ok. Y una vez que creo la tabla proyectos, insertar un registro. ¿Se puede? Evidentemente me dice no, porque mi cadena que dice 100 no está dentro de las cadenas posibles. Entonces, otra forma del check es verificación con cadenas. ¿Preguntas? Profe, ¿cuál es la diferencia entre el insert y el insert into? Ninguna. No hay ninguna diferencia. Cuando usted no pone el into, lo asume. De tal manera que no es una obligación en el código. ¿Sí? No tiene ninguna diferencia. Es como se acostumbra. A mí me gusta into. ¿Ya? Bien, esto sería en cuanto al check. Entonces ya hemos quedado claro qué hace el check, ¿no? El check hace chequeos base como estos, chequeos por rangos, chequeos con between,
chequeos con patrones de caracteres, chequeos con pertenencia de un conjunto de caracteres a una lista de conjuntos de caracteres. Eso básicamente podemos hacerlo con el check. Al check lo podemos nombrar nosotros con la palabra constraint y un nombre, o simplemente omitir esto y declarar directamente el check, en cuyo caso, ¿quién le va a nombrar a ese constraint? Lo va a hacer el SQL Server. Vamos con la sentencia alter. La sentencia alter se utiliza por lo general el momento que nosotros ya tenemos bases de datos con datos. Por tanto, su uso, aunque es bastante flexible, no necesariamente vamos a utilizar todas las posibilidades que tenemos aquí para hacer un alter, ¿no? Porque en lugar de hacer un alter, si es que aún no he creado, estoy creando la base de datos y aún no he ingresado datos, pues lo más adecuado es volver a crear la tabla como está, ¿no? Como debe quedar, sin necesidad de hacerle un alter, ¿ok? Entonces vamos viendo qué posibilidades hay. Sobre la base de datos prueba mismo que estamos utilizando, vamos a crear una tabla bastante simple que tiene una sola columna, miren. Entonces creo la tabla doc es A con una sola columna. Si yo le hiciera aquí un select, asterisco from doc.exa, que me vacíe la tabla, me va a mostrar una tabla con una sola columna, ¿no? Se llama column A, que es lo que he creado yo. Con esta sentencia, alter table, nombre de la tabla, add lista de columnas con tipos, yo puedo adicionarle columnas a una tabla. Entonces, en este caso le estoy adicionando dos columnas, una bar chart de 20 y una columna C de tipo bit. Entonces, cuando yo le añado esto a la tabla, luego puedo ver con el exec, puedo ver cómo es la estructura de esta tabla y ya se ve allí que están las tres columnas, ¿no? La columna A que había en inicio y la columna B y C que fueron añadidas con este alter table. En el caso del alter table, siempre tengo add, nombre de columna tipo, coma, nombre de columna tipo, ¿no? Add column, nombre de columnas. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo adiciono columnas a una tabla que ya contiene datos? Tengo que cuidarme que los valores de esas columnas van a quedar como null, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tengo que ver que esas columnas precisamente admitan nulls. ¿Ya? Vamos a borrar las columnas de una tabla. Entonces, aquí tenemos nosotros una columna, una tabla que se llama docxb, que la he creado con la columna A y la columna B. Si yo le muestro al docxb, está aquí, ¿no? Con la columna A y la columna B. Para borrar una columna yo hago drop column, nombre de columna. Ok, en este caso, por ejemplo, estoy borrando la columna B. Cuando la borro y vuelvo a mostrar la tabla tiene ya una sola columna, la columna A. Entonces, en el caso del drop, sí necesito poner a continuación la palabra reservada column. O sea, drop column, nombre de la columna. Cuando hago add, solamente es add, nombre de columna tipo. No existe la palabra column. En drop sí, drop column y en la columna que quiero borrar. Borrar columnas en una tabla con datos, complicado. O sea, muy riesgoso borrar columnas en una tabla con datos, a menos que sean columnas que no impacten en nada, que no tengan ninguna relación dentro de la base, ninguna relación con otras tablas de la base, etc. De lo contrario, no se podrían borrar. También puedo cambiar tipos en una columna. Esto suele usarse con alguna posibilidad de ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, que usted dejó un número en decimal, dejó un número muy corto para las cantidades o los valores que se van a seguir ingresando. Entonces, en ese caso,
se hace necesario extender el tamaño del campo, ¿no? Eso sí es factible. No voy a modificar los tipos de datos de un tipo a otro no compatible. Tengo que hacerlo entre tipos compatibles, ¿ya? Por ejemplo, aquí, columna A la he definido yo como un entero a esta columna. Y cuando lo almaceno, un registro allí, con este insert, y luego muestro el contenido de ese registro, el valor es entero, 10, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí podemos verlo, a la tabla, dice es una columna A entero. Yo puedo hacer un alter del tipo de datos y hacer aquí, estoy alterando el valor de la tabla docxy, haciendo un alter column de la columna A, que es un entero, le estoy cambiando a decimal de 5 posiciones con 2 decimales. Entonces esto sí que es factible, de tal manera que cuando yo hago el alter y luego le muestro el contenido, que era un 10 entero, ¿no? Ahora está como 10.00. ¿Por qué cambié, modifiqué esa columna A? Le cambié al tipo decimal, era entero, le hice decimal de 5 posiciones con 2 decimales. Entonces lo que he hecho con esto es cambiar el tipo de dato de una columna. También suele ser algo probable tener que agregar una restricción unique. Una restricción unique me garantiza la unicidad de un campo en una tabla, es decir, que el valor de cada registro de la tabla sea único. Aquí, por ejemplo, yo creo una tabla, se llama docxc, como una columna A de tipo entero. Y después lo que voy a hacer es modificar esta tabla añadiéndole otra columna, ¿no? Una columna B, que es un varchar de null. Y aquí es en donde voy a asociarle un constraint de unique, un constraint incluso al que le he puesto nombre. Le he nombrado yo a este constraint. Entonces, cuando yo hago la creación de esta tabla, que me parece que ya lo hice, hago el alter y a continuación puedo ver que se ha modificado, ¿no? Aquí ven ustedes, tengo la columna A, la columna B, que es la que añadí, la columna B además con una opción de unique. Que se la ve aquí, ¿no? Aquí está indicándome que esa es una constraint, una restricción de tipo unique. ¿Ya? Vamos a agregar una restricción de default. Una restricción de default funciona de esta manera. Voy a crear una tabla que tiene dos columnas, la columna A y la columna B. En esta tabla yo voy a insertar en la tabla, en la columna A, un valor 7. ¿Ok? Cuando yo veo esto, veo el contenido de la tabla con select. Select asterisco from lo que hace es barrer todo el contenido de la tabla, ¿no? Y mostrarme. Entonces, esta es la tabla de la cual yo quiero que me muestre el contenido, la que acabo de crear. Entonces va a tener un valor de 7 para la columna A, que es el que le di. Y para la columna B no va a tener ningún valor, por eso está en null. La columna B, como no dice nada de not null, por defecto admite nulos. Y como no se le dio valor, solo se le dio valor a la columna A, entonces de ese valor es 7, y la columna B, como no tiene valor, aparece como null. ¿Ya? Yo voy a hacer ahora la creación de un constraint de defecto, un constraint default. Entonces, sobre esta tabla, yo añado un constraint que le voy a utilizar como callBdef, que me muestre el valor de 50 para la columna B. Por defecto, la columna B vale 50. Entonces, una vez que hago este alter,
y luego inserto otro registro en esa tabla, le inserto de igual manera que arriba solo un valor para la columna A, ya no me va a aparecer como arriba en null el valor de la columna B, ¿no? Sino que me va a aparecer con el valor de defecto que yo creé para esa columna. Entonces observen. Aquí está, yo he creado el valor de defecto 50 para la columna B. En el caso de que yo no le dé valor a esa columna, como es este caso, ¿cuánto valdrá esa columna? Pues vale el valor por defecto. Por esta razón me sale 10 y 50. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vamos a borrarle a esta tabla, ¿no? En realidad ya tendremos que irle borrando a toda la base de datos, porque es una base de datos meramente de ejemplos. Vamos a ver aquí cómo yo puedo crear varios objetos constraint sobre una tabla, ¿no? Creo una tabla con una columna A entero que tiene como constraint que está declarada como opción unique, pero al constraint le he bautizado con un nombre. Eso es lo que tiene la tabla, solo un campo asociado a un constraint. A esta tabla yo le añado una columna entera de tipo identity y un constraint que diga que este es el primary key. Añado una columna C de tipo entero con un constraint que diga que referencia a sí misma a la columna A y que además añado una columna D de tipo decimal, que es un constraint asociado a un valor de defecto 0.81. Todo eso lo puedo hacer en la misma creación de la tabla, ¿no? Que resulta que se puede hacer. Sí que se puede hacer. Sin problema se puede hacer. Ya está corrido, ¿no? Ya tengo, por eso me dice que ya tengo la restricción B. Pero no es usual. O sea, no es usual que trabajemos con alter table, porque lo que hacemos por lo general es que de inicio está bien creada la tabla, ¿no? Y si es que tengo que volverla a crear, la vuelvo a crear modificando el script para crear la tabla, pero no espero a que contenga datos para empezar a hacer grandes alter en la tabla, grandes modificaciones en la tabla. Bien, pues por eso podríamos borrarle ya a esa tabla. De la misma forma que puedo poner constraint, puedo quitar o borrar los constraints. En este caso, por ejemplo, creo una tabla en la columna A, tiene un constraint de unique. ¿Bien? Le borremos y le volvemos a crear porque ya vino una tabla. Y obvio no me permite dejar volverle a crear. Entonces ahora sí voy a crear la tabla como está aquí. ¿Ya? Y una vez que he colocado un constraint sobre la tabla, lo veo aquí. Y aquí se puede leer lo que ha ocurrido, ¿no? Vamos a hacerle un exec. Sobre la tabla docx. ¿Ya? Entonces vamos a ver en este momento cómo está esta tabla. A ver, no la hemos creado. Ya, ahora sí la vamos a ver. Y aquí está, ¿no? Entonces, lo que hemos creado es una columna A y además un valor de check sobre esa columna. Un check de unique, ¿sí? Un constraint de unique, que lo mostramos aquí. Entonces, yo puedo borrar ese constraint. Y ahí es cuando necesito el nombre del constraint. Si es que yo no le hubiera dado un nombre aquí al constraint, un nombre mío, un nombre del quien está diseñando, el SQL Server le hubiera dado cualquier nombre. Y para borrarlo tenía que ir y recoger el nombre de ese constraint.
Sin embargo, como yo lo creé con nombre, pues sé cuál es y puedo borrarlo, ¿no? ¿Cómo se borra? Alter table, nombre de la tabla, drop constraint, nombre del constraint. En ese caso, se puede borrar. Bien. Hemos trabajado una serie de ejemplos sobre esta base de datos prueba. Como es una base de datos nada más de trabajo, ahora la podemos borrar. ¿Cómo podemos borrarla? Siempre colocándonos en la base de datos master. Y dentro de la base de datos master, ahora sí, podemos lanzar la sentencia drop. Drop database, nombre de la base, para que se borre. Entonces, en este momento, si es que actualizamos aquí, ya no tendremos la base de datos prueba entre las bases de datos disponibles. ¿Me siguen, chicos? ¿Estamos bien? Sí. Bien, entonces esto sería todo con este laboratorio, ¿no? En otro laboratorio, nosotros vamos a mostrar cómo sería la creación de una base de datos que tenga las tablas y que tenga registros en esas tablas. Entonces, para ello, vamos a crear la base de datos prueba. ¿Dónde está esta base de datos? ¿Dónde está este archivo? Pues está por aquí, ¿no? En la semana 5. Si se ve el aula virtual, estos están aquí. Es de este archivo. Este que dice 03 crea B de prueba insert. Este es el archivo que lo van a bajar y lo van a abrir en el SQL Server. Es este que estoy teniendo yo abierto aquí. ¿De acuerdo? Entonces, un ratito hasta que ustedes pongan esa base de datos, ese programa ahí abierto, ¿no? Voy a pausar la grabación. Pausar aquí. Vámonos a la aula virtual. Y me van a permitir ver un ratito, Paul. ¿En qué parte se puede ver ese log de transacciones? ¿Perdón? ¿En qué parte se puede ver el log de transacciones? No se lo puede examinar como que examinar así, porque el log de transacciones es una parte de la administración de la base de datos. Es decir, alguien que solo está trabajando en el front de la base de datos no lo va a poder examinar. Entonces se necesita hacer un examen del monitor del log de transacciones. A buenas, si es que llegamos al final y podemos ver algo de eso, del backup, del backend, ahí le podríamos revisar. ¿De acuerdo? Ya dije, gracias. A ver, entonces, vamos a nuestra aula virtual, decía yo, ¿no? Estamos en nuestra aula virtual. Y aquí tienen ustedes esta carpetita. ¿Ya? Entonces se van a bajar estos dos archivos, ¿ok? El primero que se van a bajar, bájense uno por uno. Van a bajarse este que dice inspap. ¿Ya? ¿Ya? Y una vez que lo tengan bajado, van a ir al SQL Server. Van a abrir otra ventana. ¿Ya? Y ahí lo van a abrir. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a crear una base de datos de ejemplo con la que vamos a trabajar, que es nuestra base de datos de publicaciones, ¿ok? Entonces, yo ya la tengo creada, ustedes no. Les voy a mostrar cómo lo vamos a crear. Le tienen abierto hasta ahí, ¿no es cierto? Bien, me dicen para continuar. Bien, entonces, este es un script que se puede descargar
del SQL Server del Microsoft ahora está en GitHub. Que lo que hace es darme la posibilidad de crear bases de datos de ejemplos, o sea, bases de datos que contienen datos, para que nosotros podamos trabajar todos los ejemplos que necesitamos hacer sobre el SQL. Entonces, en este momento vamos a crear una base de datos que se llama PAPS. Yo le tengo creada, miren, está aquí, ¿sí? Esta base de datos. Ustedes lo van a crear. Entonces, vamos a ir viendo qué necesitamos y qué no, ¿ok? Lo primero que hace es hacer una definición de unas variables de ambiente que se llaman, ¿no? Este no count es una característica que está por lo general en off y por eso dice no cuente, está apagado, ¿no? No count, off. Por eso es que cada vez que hacemos cualquier operación que hacemos, el SQL nos está reportando una fila afectada. Pasó esto, pasó otro, ya. Entonces el no count está casi siempre en off. Pero al ponerle en on, lo que voy a conseguir es que el SQL Server se calle todos esos mensajes en donde dice una fila afectada, una fila afectada. ¿Ya? Eso. De forma ya lo vimos. Aquí en cambio está haciendo el formato mes de año. Siempre para crear una base de datos, la base de datos master es la base de datos activa. Y ahora lo que está haciendo es simplemente un ambiente para reportar errores en este caso. No nos importa esto lo que está haciendo en este rato. Si es que yo le corriera esta parte, lo que dice es, si existe en la base de datos del sistema, que se llama SYS Databases, una base de datos de nombre PAPS, si existe, me mande el mensaje de error que dice, estoy borrando la base de datos PAPS existente, y luego me borre la base. ¿Cómo me borra? Con este drop database PAPS. Si es que yo le hiciera correr, me borraría la base de datos que tengo creada, ¿no? Pero no, como no lo voy a hacer, simplemente esto no va a correr. Entonces, ustedes pueden simplemente o ir borrando o ir colocando entre comentarios, ¿ya? ¿Ok? Entonces, mientras no lo veamos, nuestro último comentario va a correr de aquí hasta acá. ¿Ya? Este checkpoint es un punto de verificación en donde me dirá si ya borró la base de datos que estuviera creada y se apresta a crear la nueva base de datos. ¿Ok? Entonces, le van a empezar a correr desde donde dice, primero, use master, van a correr esto hasta el use master. ¿Ya? Pueden hacerlo, pueden correrlo. A continuación vamos a crear esta base de datos. Vamos a hacer el checkpoint. Y después ya hacemos un use PAPS, ¿sí ven? Sobre esa base de datos ya vamos a empezar a correr todo el resto de opciones, ¿no? Entonces aquí, miren que estoy creando una tabla authors que tiene un check que se llama, un check no, sin nombre porque no le he dado nombre al check, que dice que la UID, el campo UID, que es un ID, tiene esta estructura, tiene 1, 2, 3 caracteres dígitos, un guión, 2 caracteres dígitos, un guión, 2, 4 caracteres dígitos, ¿ya? Y este constraint le llama con este nombre y dice que es el primary key de la base de la tabla, ¿no? Luego vamos a ver qué significa este cluster. Este cluster significa que es una clave indexada, agrupada. Este primary key, este AUID. Entonces, vamos a ir asociando los campos que me está pidiendo, ¿ok? Entonces, pueden empezar desde el use PAPS, go, una vez que tengan aquí creado el use PAPS. ¿Ya? Aquí pueden empezar simplemente a seleccionar todo. Pueden darse una vuelta, mirar primero qué está corriendo me refiero, y luego empezar a meter todos los datos, ¿no?
Entonces, este es un archivo largo. Asegúrense de meter toda la data hasta el final y hacerle correr. Entonces, una vez que tengamos eso, me dicen y tendremos creado nuestro base de datos de ejemplo que se va a llamar apps. ¿Listo? A ver, les dejo para ver si es que tienen ustedes el resultado, ¿no? Una vez que hayan creado la base de datos, a todos los tienen que mostrar este contenido. Vamos viendo con la tabla titles. La tabla titles tiene un title ID, que es la clave primaria, el título del libro, el tipo del libro, el ID de una editorial que publicó ese libro, por eso está Publisher ID, el precio unitario del libro, la cantidad que se ha entregado en avance, en adelanto, por la edición de ese libro, el porcentaje de ganancias, el royalty que ofrece ese libro, entonces dice ahí que ese libro tiene un 10%, un 24%, un 16% de utilidad o de ganancia. En GTD Sales tiene las ventas totales o el número de unidades totales vendidas en el año de ese libro. Entonces aquí ya es la venta total por año, ha vendido 4.095 unidades este libro. En Notes, una nota sobre el libro, y en PubDate, la fecha de publicación de ese libro. ¿Ok? Y como pueden ustedes ver, la tabla Title Author es una tabla intermedia entre titles y authors. Entonces tiene el ID del autor, el Title ID, además, ¿qué número es el autor entre los autores de un libro? Entonces, primer autor, segundo autor, tercer autor, es el número ordinal de si este es el primero autor o segundo autor, está aquí. Y el Royal Typer es el tipo de utilidad que percibe ese autor. Entonces a ese autor le pagan el 100% de utilidad. ¿Ok? Esto se ve así, aquí. Luego tengo otro grupo de tablas en las que se advierte las ventas que se dan sobre el libro. Entonces, vamos a ver esto. Stores, que son las tiendas. Sales, que son las ventas. ¿Ya? Entonces, si ustedes muestran estas dos tablas, esto se ve así, ¿no? Estas son las tiendas que existen, con un ID, un nombre de la tienda, una dirección, una ciudad, un estado y un código de correo, zip. Y luego las ventas están dadas por el código de la tienda, un número de factura o de orden, que es este or number, la fecha de esa factura o de orden, el número de ejemplares que se compraron del libro que está aquí en QTY. En esta venta se vendieron 5 unidades de este libro. ¿Ya? ¿Cuál libro? Este. El title ID que está aquí. ¿Y qué es este pay terms? En los términos de pago en los cuales se hizo la venta. ¿Ok? Entonces, esta venta, ¿qué registra? Que se vendieron 5 unidades de este libro. ¿Dónde se vendieron? En esta tienda. ¿Cuál es esa? Eric de Red Books, porque es del 6280, voy al 6280. La tienda es Eric de Red Books. ¿Ah? Aquí miren, hay muchas ventas en cada tienda. Entonces, esta tienda, la 7131, ¿cuál es? Ah, es esta, Documat. ¿Ah? Todo lo que ha vendido esta tienda está aquí, ¿no? Ha vendido 20 unidades de este libro, y 25 de este otro, y 20 de este otro. Y así por el estilo. ¿Sí? Vamos por otro lado. Vamos a ver
las editoriales y los empleados de esas editoriales. ¿Ya? Entonces, otra parte de lo que tiene esta base de datos tiene información de las editoriales y de los empleados que trabajan en esas editoriales. ¿Ok? Entonces, aquí en la tabla Publishers están los editoriales. Las editoriales son PubID para la editorial que se llama Newman Books, que está en Boston, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Y esta de acá, que es la editorial 1756, se llama Ramona Publishers, está en Dallas, Texas, Estados Unidos. ¿Sí ven? Ok. Por otro lado están los empleados. Los empleados que tienen el ID del empleado, el first name, el middle initial, que en Estados Unidos es importante, la inicial media del nombre, el last name, ¿ya? Después tienen el job ID, le vamos a aumentar aquí, el asterisco from jobs. Los jobs son los trabajos posibles. Entonces, aquí hay una descripción para cada tipo de trabajo. Entonces, las editoriales tienen Chief Executive Officer, y tienen Business Operation Manager, y tienen Chief Financial Officer, y tienen Publisher, y tienen todos estos roles o puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces, los empleados trabajan asociados a ese ID. Por ejemplo, ¿qué es este empleado Paola Corti? ¿Qué es 13? ¿Qué es 13? Le tengo que buscar acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es el 13? Miren, es Sales Representative. ¿Sí ven? Ok. Pregunta si es que no está claro, ¿no? Eso es el job ID. ¿Qué trabajo desempeña cada uno de estos empleados? ¿Ya? Aquí está la editorial en la cual trabajan. Por ejemplo, este trabaja en la 1389. ¿Cuál es? La Algo Data Infosystem. Y tiene un job ID 14, Designer. ¿Ok? Bien, esta hire day es la fecha en la que le contrataron para trabajar. Y nos queda por ver este campo, el job LBL. En Estados Unidos, el pago es por horas, ¿ya? Entonces, este job LBL guarda el valor por hora que le pagan a este empleado. Pero bien, aquí viene una cosa. Este job LBL tiene que ser un valor de hora que esté entre el mínimo valor y el máximo valor que le pagan a un empleado cuyo job ID es uno determinado. Entonces, pongamos, este empleado tiene un job ID 13, ¿no? 13 es un sales representative. ¿Cuánto podría ganar mínimo? Por hora 25. Máximo por hora 100. ¿Cuánto está ganando? 35. ¿Sí ven? Este empleado, Victoria Ashworth, es 6. ¿Qué es 6? 6 es Managing Editor. Debe ganar entre 140 a 225 la hora. ¿Cuánto está ganando? 140. ¿Ok? Entonces aquí ya está metida una regla de negocio. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer un diagrama que nos muestre toda la información que tenemos en esta base de datos. ¿Me siguen, chicos? ¿Hasta ahí estaba explicado? Bien. Vamos a la base de datos PABS y lo vamos a expandir. Aquí donde dice Database Diagrams, vamos a hacer clic derecho y vamos a decirle que quiero una nueva diagrama de base de datos. Me va a decir esto, de que no tiene el objeto, le voy a decir que lo cree. Ya. Y ahora sí voy a seleccionar todas las tablas.
¿Ok? Y le voy a poner add. Esto es el diagrama de esa base de datos. Miren. Aquí está el diagrama. El diagrama entidad-relación que me muestra todas las variables que tengo, todas las relaciones que tengo entre las tablas de esta base de datos. Esta base de datos tiene todas las tablas que ustedes ven aquí. Entonces vamos viendo por partes para que podamos observar. Aquí están, por ejemplo, la relación entre la tabla authors con title author y titles con title author. ¿Sí ven? La clave primaria de title author es la clave primaria del autor más la clave primaria del titles, ¿ah? Como se especifica en las relaciones muchos a muchos. Y a la vez, estas dos forman parte de la clave primaria, pero son clave foránea a cada una de las tablas, las respectivas. Los títulos tienen una clave foránea a la editorial que les publicó, y está aquí, ¿no? En Pavide. ¿No? ¿Qué más? Los empleados trabajan en una editorial, por eso tienen aquí marcado el Pavide en la que trabajan como clave foránea. ¿Ya? El empleado desempeña un trabajo, por eso tiene aquí su job ID, que lo relaciona con jobs, job ID. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Aquí tengo las ventas que se registran en tiendas, ¿no? Entonces aquí tengo, para una venta se registra como clave primaria el código de la tienda, el número de factura y el código del libro. Esta es la clave primaria. Cada uno de ellos es una clave foránea a cada tabla. Entonces, Store ID es una clave foránea hacia Stores. Title ID es una clave foránea hacia Titles. ¿De acuerdo? Esta no le vamos a perder porque siempre vamos a regresar a mirar aquí por las relaciones para poder luego escribir consultas sobre esta base de datos. Entonces, ustedes van a ir aquí a File, le van a hacer un Save Diagram y le van a poner aquí el nombre, ¿no? Lo más adecuado es ponerme de esta forma. Entonces ya tendrán como objeto en la base de datos, lo tienen aquí, y lo podrán abrir en cualquier momento para consultar. ¿Ok?